contaremos algunas extravagancias de ciertos filósofos antiguos. Hablaremos de algunos gestos, de algunas acciones, de ciertos personajes más allá de sus sistemas filosóficos. Y empecemos con Heráclito de Éfeso, un poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito, uno de los amigos de este programa, ¿no? El oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañábamos 2 veces. No, en el mismo río, claro, señor. Leyó mal. Para mí era el que dijo que no nos bañábamos 2 veces. O no, que no nos bañábamos. No, señor, en el mismo río, porque el agua fluye y... Ah, y el hombre también. Sí, ya sé. Heráclito, digo, se fue a vivir a las montañas como si fuera un eremita, no quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Sostenía que el ser humano era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Dijo todo así con un tono parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones, no las de Mario Mactas, las de Heráclito de Éfeso, están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza. Cuando ese libro estuvo terminado, lo depositó en el templo de Ártemis, la diosa de la caza. El templo de Ártemis es lo que normalmente se llama el templo de Diana. ¿A dónde hemos dicho que transcurría todo esto? En Éfeso. Recite las 7 maravillas del mundo y encontrará el templo de Diana en Éfeso. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fue destruido una noche especialmente memorable, porque fue la misma noche en que nació Alejandro de Macedonia. Entonces había un tipo que quería ser famoso a cualquier precio, como tantos, y resolvió prenderle fuego al templo de Ártemis en Éfeso para que todos hablaran de él. Y así lo hizo, y así fue como se destruyó aquel templo. Ah, no es nuevo entonces esta necesidad de ser famoso a cualquier precio. No es nueva. Y entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera mencionar su nombre en toda la Hélade. Su nombre, que era Eróstrato. Pero ya se ve que no dio resultado aquel fallo de los jueces, porque hoy estamos hablando de él, 2500 años después. Y incluso esta manía de querer ser famoso a cualquier precio se llamó en ciertos foros, no en las pizzerías, erostratismo. Bueno, ahí en este templo, que fue una de las maravillas del mundo antiguo y que fue incendiado por Eróstrato, depositó Heráclito su libro titulado Sobre la naturaleza. Pero ahí se perdió medio el libro. No es un buen lugar para depositar un libro. El templo de Diana, el templo de Ártemis, más cuando va a venir un tipo y lo va a incendiar. Así que, bueno, pero lo que estamos contando es que este muchacho tenía un gran desprecio por los hombres. El libro en medio se fue perdiendo, se le fueron perdiendo unos cachitos, y entonces ahí está el libro, pero le faltan partes. Está incompleto. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo tuve 2 ideas en mi vida. De la primera me olvidé y la segunda es esta. que el libro de Heráclito no es que hubiera ido perdiendo fragmentos, sino que nació así, ruinoso. Nació en ruinas, fue concebido en ruinas. Bueno, el caso es que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás, y en la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, le diré yo, como sabe cualquiera que haya leído los prospectos del doctor Cormillot, ¿no? Imagínense que cualquiera de nosotros se alimentara con hierbas recogidas al azar. Bueno, te sale a caminar por una calle cualquiera y empieza un poco de pasto, caléndulas,
de esas florcitas de los bichos colorados, revienta caballos, come todas esas cosas y se muere. El segundo día te morís. Con una ortiga, por ejemplo, te morís. Sí, No, bueno, morir no, como señor. tema de glotis. Morís ahí Sí, revolcándote ahí donde está el Señor. No, Cierra la señor, garganta, tiene una señor. irritación. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio con los hombres. Y con aquel régimen Heráclito terminó por perder la salud. Como ya se lo habíamos advertido nosotros 2 oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña, bueno, no importa. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Señor. Sus tejidos, me refiero a los tejidos que formaban el cuerpo humano, no a las cosas que él tejía. No, está señor, claro, está claro. por favor. Digo, sus tejidos estaban repletos de agua, tenía hidropesía, ¿no? Había que encontrar entonces un remedio antes que el alma perdiera la sequedad que la constituía, entre tanta humedad. Eso pensaba Heráclito, ¿no? O a eso le llamaba pensar Heráclito. Heráclito bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se conjetura, vivían justamente ahí al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con ir al pie de las montañas. El caso es que les explicó Heráclito a los eruditos qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Entonces los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios y con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Bien. Total, si se muere, dijeron, por lo menos nos va a dejar de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentaba transpirar bajo el calor del día. Bueno, transpiraba nomás, pero no se curaba. No, bueno, un diurético necesitaba, Bueno, o algo. y bueno, pero ¿qué quiere? ¿Transpirando? Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol, Señor, y lo tiraran al sol. Nadie había ordenado jamás algo semejante, por suerte, ¿no? Pero Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente a la capa de desperdicio. A esto le llamaban la medicina. Bueno, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. Qué bonitos ojos tienes, señor, debajo de esas 2 cejas, le dijo alguien. Bueno, allí tirado esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre, pensaba él. Bueno, pero se murió asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí y así, y se murió. O sea, ¿qué moraleja nos deja? bueno, mucha filosofía, y no había medicina, mucha naturaleza de las cosas, pero al final bueno, sí, así bueno. terminó. muy atrasados Bueno, sí, no. con los remedios, muy atrasados. Muy atrasado con los remedios, sí señor. Y era verdad, los griegos un poco despreciaban lo que era práctico. Claro. Todo, y lo que se hacía con la mano, discúlpeme usted. Sí, bueno. Lo banáusico, dirían ellos. No importa. Otro, Aristóteles. Aristóteles quiso organizar antes de morir la totalidad del saber, sabiendo que después de morir era una tarea todavía más difícil. Y creyó que para lograrlo debía trabajar sin interrupciones. Entonces empezó a ganarle tiempo al tiempo. Por empezar, comía mientras leía. Bueno, en realidad leía mientras comía, ¿no? Ya que lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura y no la comida. Después enseñaba mientras caminaba. ¿Cómo? Bueno, como hacía Bueno, Platón. caminata con los Claro, alumnos. pero no por creer en la eficacia de la peripateia, Aprovechaba el tiempo. sino para aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que ver, usted como docente, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Debe un profesor pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo? No, mejor permanecer, señor. Puede ser, ¿no? Se puede alternar un poco también, un poco caminando. El inconveniente de la educación peripatética es que es la variable locación de las casas de estudio. Claro, Por ejemplo, si los maestros enseñan caminando,
¿Y dónde los encontrás? Sí, tiene que haber un recorrido, como los colectivos. Empieza a estudiar en Puan, ponele, y a la tercera clase ya está en Pedro Goyena y Avenida La Plata, y sí, ¿no? Pero bueno. Pero además hay que andar de consumo, porque si el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos, el fenómeno de la educación no se produce. Lo más frecuente es el caso inverso. Es el profesor que permanece quieto, digamos, en el aula, y los alumnos se mueven. Se le escapan. En dirección a la puerta, a la sala de mapas, al boliche de la esquina, etc. Huyendo de la educación. Bien, discúlpeme. El caso es que Aristóteles había inventado, mejor dicho, tenía un sistema para no dormirse. Tomaba en sus manos una gigantesca bola de metal, debajo de la cual había un gong. Ajá. Entonces le estudiaba a altas horas de la noche y cuando se dormía se le caía la bola, discúlpeme, y hacía un ruido y se despertaba. Cuando se despertaba 3 veces, entonces decía, ya está. Pero le robaba por lo menos 3 reflexiones a la noche. al sueño. Claro. Hasta que una noche se le cayó la bola y ya no despertó porque había muerto Aristóteles. Ah, bueno, señor. Y entonces no pudo salvar de la muerte una última reflexión, ¿no? Bueno, último asunto es con Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón, que era el maestro, ¿no? Platón. Sí. Platón viajó a Egipto y ahí los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, a Megara, a Siracusa, todos lugares que no quedan en Egipto, por cierto. Digo, después de Egipto ahora he andado por ahí. Andaba con ganas Platón de encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura, liberación del alma, qué sé yo. Tenía ya tempranamente Platón una convicción que todos vinieron a tener en algún momento, y es que Pitágoras había sabido algo que después nadie supo. Todos tienen esa idea. Cada vez que uno lee algún texto que hace referencia a Pitágoras, el autor se tienta y te dice, sin decir, que Pitágoras supo cosas que los demás después no volvieron a saber. Pero también sabía Platón que las enseñanzas de Pitágoras se mantenían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Por ejemplo, sus alumnos o él mismo habían descubierto el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que no era otra cosa que el dodecaedro. Y un día un alumno de él, en un boliche, a lo mejor para hacerse pagar un copetín o algo, dice, ¿sabes cómo se hace un dodecaedro? Bla, bla, bla. Reveló el secreto de la esfera de 12 pentágonos y fue condenado a muerte. En realidad lo condenaron a una especie de muerte civil. Nadie le hablaba, nadie quería estar con él, y el tipo al final se amasijó. Se suicidó, dice, ¿para qué voy a vivir así? Bueno, no sé si dijo eso. No sé. A mí me parece. No creo, sí. Algunos dicen que en realidad esa era la única preocupación de Pitágoras, no revelar secretos. Tanto se preocupaba por no revelar secretos que casi no había contenido en los secretos. Claro, pero digo, ¿cómo se iban transmitiendo sus descubrimientos y sus...? No se transmitían, eso es lo que creía Platón. Claro. Entonces anduvo por ahí a ver si se enteraba de algo, ¿no? Bueno, la comunidad pitagórica en tiempo de Platón ya había sido destruida, los alumnos dispersos, todos muy callados, nadie decía nada. Y Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, aquella ciudad vecina a Sibaris, rival de Sibaris. En Sibaris vivían los sibaritas, que eran unos tipos que gustaban de la voluptuosidad, de la molicie, y que, según dicen, eran capaces de acostarse sobre un almohadón y darse cuenta si adentro había un carozo. Si había una semillita dentro de los almohadones de pétalo de rosa que se olvidan usar, ellos se daban cuenta de tan... Bon vivant, ¿no? Sí, claro, algo así. Bueno, no importa.
El caso es que este muchacho, Filolao, había escrito 3 libros que nadie parecía haber leído ni visto. Algunos decían que estos libros no podían existir, porque los que desplegaban los saberes pitagóricos corrían riesgo de muerte. En ese entonces, el griego Dioniso, Dionisio es el dios, gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa que queda en Sicilia. Platón fue a buscarlo, ¿no? Y en la corte encontró a un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Dijo, yo sé dónde viven los parientes de Filolao. Y Platón preguntó, ¿y Filolao está? No, dice, Filolao no está, pero yo te voy a llevar donde viven los parientes. ¿Fue? ¿Quién es? Dice, acá viven los parientes de Filolao. Sí, señor. Dice, dice, ¿tiene algo, algún escrito? Sí, señor. Dice, le mostraron 3 rollos. Platón creyó notar que esta gente no sabía el valor que tenían aquellos rollos, ¿no? Y empezó un regateo para llevarse los secretos de Pitágoras finalmente. Y Dionisio, el tirano, le había dado plata a Platón para que comprara eso. 200 talentos, que era muchísimo, ¿no? Pero los parientes de Filolao, avivados por algunos, pidieron 700. Y Platón, enterado de que los tipos no sabían bien lo que estaban vendiendo, ofreció 600 y se los llevó. Bueno, se fue Platón. 600 talentos, y mirá lo que compré. Vamos a mirar, dice, a ver los secretos de Pitágoras. Cuando se fue creyó que se llevaba la explicación de todos los misterios del universo, claro, dijo sí. Platón. Acá no van a quedar secretos sin revelar. Y empezó a revisar los rollos, y los rollos no decían más que giladas. No decían más que giladas, decían... Escrito por Pitágoras. Es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre. Cosas así. ¿No? Así que se gastó los 600 talentos de gusto, por no decir otra cosa, el amigo Platón. No sería el primero que se gastaba 700 o 600 talentos para encontrarse con giladas, ¿no? Pero es la historia más conmovedora, me parece a mí. El gran sabio, engañado por los parientes Defraudado de Filolao, se le hicieron fenómenos. Y además, muchos de nosotros hemos comprado los rollos de Filolao más de una vez. Y hemos ido a buscar cosas que parecían la verdad revelada y después no decían más que giladas. A veces suele ocurrir también que hay testimonios de tipos que se encuentran con habitantes de Ganímedes, sí, que llegan en una nave espacial y le revelan los secretos del universo. Entonces, en un tipo, un colectivero, dice, ¿qué le dijeron los tipos esos tan sabios? Bueno, me dijeron que terminamos con la guerra, que basta de odio. Es decir, la idea que de la organización del universo tiene un colectivero. Claro. No una civilización posterior. Bueno, esta es la última de las historias extravagantes de filósofos que tenemos hoy. Vamos a dedicársela a Heráclito, al oscuro de Éfeso, un amigo de este programa, y listo. Hemos ido a la discoteca, le explicamos. Qué difícil poner esto con... le dije, mire, Aristóteles quería clasificar todo el saber humano, creyendo que bastaba con no dormir, ¿no? Pero, y Platón también cometió el mismo error. Quiso apropiarse de todos los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Y ambos eran perseguidores de quimeras, me dijo el discotecario, enarcando la ceja. Dijo, esos hombres eran perseguidores de quimeras. Y sacó un disco que ya lo tenía. Sí, me lo había querido dar 4 días antes. Sí, digo, ¿qué disco es? Quimera, me dice. Claro. Justamente. Y yo acepté ese marinazgo porque es un lindo tango, compuesto por el mismo tipo
que hizo el tango como La Mosca, que comienza cuando despertaba de dormir la mona, manché que mi china se me había espiantado. Es un verso áspero, ¿no? Sí. Y sin embargo también compuso este tango que se llama Quimera, mucho más delicado, por así decirlo. Escucharemos este tango en la versión de Carlos Gardel.